amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Joan Herrera, coordinador nacional de Iniciativa per Catalunya Verds y presidente del Grupo Parlamentario ICV-EUIA en el Parlamento de Cataluña. Le va a presentar, y nos gusta especialmente que sea así y que haya aceptado esta invitación, el catedrático de Economía Aplicada y es rector de la Universidad Complutense de Madrid, don Carlos Berzosa. La tribuna es suya. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento muy especial por haberme invitado a presentar a Joan Herrera y también lo hice con Saura, o sea que me he especializado en presentar a políticos catalanes, ¿no? Y uno que es de Madrid, pues se siente muy satisfecho de que los catalanes confíen, ¿no? Yo conocí a Joan Herrera cuando estaba en el Parlamento, dentro de lo que se llama ahora la izquierda plural, junto con Gaspar Llamazares, los dos solos, ¿no? Y en unas jornadas que hicimos en el propio Congreso sobre la economía y la crisis, cuando estábamos también en los inicios de esta actividad. Joan Herrera me llamó la atención en aquella ocasión y otras veces que lo he oído, por varias cualidades que yo destacaría de él y que además, siendo político, me parece que es importante señalar su relevancia. Me da la impresión de que era una persona formada, efectivamente él es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, tiene un máster de Derecho Urbanístico en la Universidad Pompeu Fabra, era una persona con preocupaciones intelectuales, inquietudes, lecturas, con capacidad de argumentar y con un discurso muy coherente, ¿no? Eso que debía ser algo común entre los políticos, pues por desgracia podemos observar todos los días que no es así y por eso creo que es importante destacarlo. Este discurso, que está avalado por una formación profesional, pero que va más allá, porque él se compromete políticamente desde muy joven, ¿no? El compromiso lo adquiere siendo relativamente joven y desde ahí sigue en la actualidad luchando por cambiar las cosas de esta sociedad en la que estamos. Yo cuando veo la fecha de su nacimiento, el año 71, me doy cuenta de lo viejo que soy. Y digo, fíjate, Joan Herrera nació cuando yo ya había estado en la universidad, cuando habíamos pasado por aquello de los movimientos de mayo del 68, cuando habíamos vivido el concierto de Raimon en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, cuando, en fin, vivimos en unos contextos muy complicados, muy difíciles, pero donde también teníamos muchas alegrías, como aquel concierto del que acabo de mencionar y que luego tuve la suerte de poderlo celebrar 40 años después, ya siendo rector de la Universidad Complutense. Pues bien, claro, estas son separaciones generacionales, pero sin embargo, a pesar de las diferencias generacionales, nos encontramos con que tenemos muchas identificaciones políticas e ideológicas. Esto es lo que es fundamental. A veces uno se encuentra más identificado con gente joven o con gente mayor que con los propios de su generación y de compañeros de banco. Pero yo también he preguntado al entorno, ¿no?, de Joan Herrera. Digo, bueno, ¿qué destacaréis de él? Y han dicho una cosa que yo también había intuido, pero que no lo conocía tanto, y es su sensibilidad para captar cosas nuevas. Me decían, es que él nos llegó allí, a Iniciativa Verds, a hablarnos de la tasa Tobin cuando surgió. Y enseguida lo asumió y todo nos parecía aquello un poco extraño, esto de la tasa Tobin, que tiene que ver con la izquierda y estos planteamientos. Sin embargo, él se dio cuenta de que aquello tenía su importancia y tenía su interés. Pertenece, por tanto, a una izquierda que, sin romper con las tradiciones de lo que es la izquierda, la desigualdad económica, la desigualdad social, las diferencias entre las clases sociales, pues ha ido asumiendo demandas nuevas como toda la cuestión ecológica, la igualdad de género y reivindicaciones como la tasa Tobin, que me parecen muy importantes. Eso demuestra su talante, su buen hacer, el ser una persona abierta, reflexiva y que evidentemente no está cerrado a esquemas o a sectarismos concretos en ese sentido. Joan Herrera se le ve, el otro día le vi yo en Barcelona, que habíamos quedado, en bicicleta, va en bicicleta. También es verdad que Barcelona es más fácil de ir en bicicleta que en Madrid, ¿verdad?, que hay muchas cuestas.
Yo de todas formas estoy deseando que pongan las bicicletas estas como en Barcelona de pago para que cuando llegue a una cuesta la pueda dejar y poder ir cuesta abajo, que es lo que me gusta, o en llano. Lleva además un asiento trasero para su hijo pequeño y en ese sentido pues es una persona que practica lo que predica de la importancia también de utilizar la bicicleta. Yo también destacaría de él, aparte de esa coherencia del discurso, algo que me llamaba la atención. Cuando recibíamos por los medios de comunicación, sobre todo por televisión, las imágenes de las elecciones a Cataluña, de los diversos candidatos, el discurso de Joan Herrera contrastaba con los demás. Todos salían dando gritos, chillidos, mítines, consignas. Y de pronto llegaba él, hablaba más bajo, hablaba tratando de razonar, de argumentar, no solamente dar consignas, no solamente dar gritos en este tipo de mítines. Eso yo creo que dice mucho de él y que, en definitiva, estamos ante un político de los que nos hacen falta en este país. En estos momentos en que tenemos esa imagen tan negativa de los políticos y de los partidos, no cabe duda que hay políticos que sí que merecen la pena por su capacidad, por su formación y también por su compromiso y su coherencia en el hacer cotidiano y diario. Y yo quisiera señalar que, a pesar de la juventud que tiene, siempre me ha parecido una persona con mucha madurez, ¿no?, en su reflexión, como decía antes. Y eso también me parece que es básico y fundamental. Hoy nos va a hablar de Europa. Y él ha dicho en ocasiones, y seguramente lo dirá hoy, que se siente europeísta, que tiene una gran vocación europeísta, ¿no? Yo quisiera recordar aquí a dos personas que influyeron en mi labor intelectual, ya fallecidos, que fueron los primeros que realmente conocí yo como verdaderos europeístas, cuando era difícil serlo, ¿no? Uno fue José Luis San Pedro, que nos hablaba en aquellos años 60 de la importancia de la integración europea, y otro era Pepín Vidal Beneito, que además participó del contubernio de Múnich, ¿no? Bueno, pues los dos que nos hablaban de las excelencias de Europa, Pepín Vidal Beneito, que no podía ser profesor de universidad, lo pudo ser en la democracia, con aquello que pusieron en marcha el Centro de Estudios e Investigaciones Sociológicas, CEISA, para dar cabida a los profesores expulsados como Aranguren, Tierno Galván y García Calvo, pues allí él no solamente conocía a todo el mundo y venían políticos y venían intelectuales europeos, sino que era realmente un europeísta convencido. Pero los dos eran muy críticos con la Europa actual. Los dos discrepaban de esta Europa que estamos ahora mismo viviendo, ¿no? Entonces yo siempre decía, estos dos que influyeron en mi formación, hablando bien de esa Europa, de la democracia, de la libertad, del desarrollo, de la cohesión social, del estado del bienestar, pues resulta que ahora renegaban de la Europa del mercado, de la moneda, de la Europa que no era la Europa de los ciudadanos. Y esto es muy de actualidad hoy, cuando estamos viendo lo que estamos viendo y estamos viviendo que se está acabando con esa Europa que tan buenos resultados ha dado en el periodo de posguerra. Esa Europa, sobre todo a Francia, donde teníamos que acudir a ver cierto cine, a comprar ciertos libros, y que para nosotros era un ámbito de libertad y que nos llamaba mucho la atención llegar allí, cruzar la frontera, poder comprar L'Humanité, el periódico del Partido Comunista francés, sin que pasara nada, y aquí por repartir Mundo Obrero te ibas a la cárcel, ¿no? Todo eso es lo que realmente también se está viniendo abajo y me parece muy preocupante. Y sin duda tenemos aquí a un político que nos quiere proponer una idea de Europa distinta, esa Europa de los ciudadanos, y que sobre todo es fundamental que ante esto reaccionemos con posiciones de izquierdas, posiciones progresistas, para hacer otra Europa distinta y diferente a la que estamos viviendo. Muchas gracias por esta posibilidad que me dan de presentar a un político joven. Siempre es para mí muy satisfactorio esto. Yo que estoy siempre entre jóvenes, estudiantes, que no son tan malos como se dice, ni mucho menos. He tenido estudiantes buenos en primero y los he tenido en máster, estudiantes excepcionales. Se está dando una imagen que no responde a la realidad y yo espero que sigamos cuidando a nuestra juventud, que es muy importante. Y Joan Herrera me ha dicho que él sí que tuvo 6,5, o sea que tiene todos los méritos para estar aquí. Muchas gracias, Joan, y espero que disfrutemos de su charla y su conferencia. Bueno, yo en primer lugar agradecer a Carlos la presentación. Para mí es un honor que pueda presentar este acto Carlos Berzosa.
agradecer a Nueva Economía Forum el hecho de que tengamos esta ocasión, ¿no?, para poder hablar del momento en el que estamos y, por supuesto, a todos y todos los que nos acompañáis y a las amigas y a los amigos que habéis venido en este acto de hoy. Siempre me preguntan, ¿cómo está Joan?, ¿no? Y yo digo, yo bien, pero el panorama está que se cae. El panorama está muy mal. Y lo cierto es que los brotes verdes de los que hablan, pues algunos no los vemos por ningún lado. De hecho, yo creo que hoy hay que preguntarse cuánta desigualdad se puede aguantar, cuánta desigualdad más puede soportar la democracia. Y lo digo porque, bueno, en estos foros, en los debates que hoy tenemos, en los que tenían ayer en el Congreso, se habla de Europa, pero lo cierto es que hoy la situación es límite. Y lo cierto es que lo que pasa en muchos barrios, en muchas ciudades de Cataluña, de España, de Grecia, de Francia, de Italia, de Portugal, es que la gente no aguanta más. Había un margen y el margen era los ahorros, el margen era las prestaciones de paro, el margen es las pensiones de los abuelos, pero esto se está acabando. Y lo cierto es que yo cada vez cuando llego a casa después de actos, el otro día en Montbui, comarca de La Noya, afectada ya por el textil, porcentajes de paro del 27, 28%, menores que en la zona de la Bahía de Cádiz, pero mayores que en otras partes, por ejemplo, de Cataluña, pues los trabajadores sociales me decían que tenían que abrir la ventana porque hay gente que no puede pagarse el agua caliente. Es así. Es así. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que estamos hoy en un escenario de crisis, pero no solo crisis económica o social, es crisis democrática. Y estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. Yo hablo desde una condición, de una izquierda verde, de una izquierda catalana, pero desde una formación política que tiene vocación de hacer política más allá de Cataluña. Que, por supuesto, tiene vocación europea, porque entiendo que lo que estaba pasando en Montbui, en la comarca de La Noya, en Cataluña, se debe a unas políticas que hoy se lideran en el marco europeo, que se quieren cargar precisamente el contrato social europeo. Hablo desde una formación que forma parte del Partido Verde Europeo y que estamos, además, trabajando en el espacio plural, con ECUO, con Compromís, con Xunta Aragonesista. Hablo desde una formación que comparte grupo parlamentario y muy buen trabajo con el Grupo de la Izquierda Plural y con Izquierda Unida y con Xunta Aragonesista. Y hablo desde una formación que se ha considerado y se considera europeísta, de esa Europa que Nicky Vendola, una de las referencias italianas para algunos, ¿no?, la asociaba a la Revolución Francesa, al movimiento obrero y a la lucha contra los autoritarismos. Y hablo también desde una reflexión política en la que digo que hoy la troika, que impone la agenda y los intereses financieros, lo que plantea es una política inútil, porque la política de recortes no sirve, una política dura, durísima, una política que está destruyéndolo todo, casi todo. La conferencia de hoy es para hablar de los responsables, pero para intentar plantear soluciones, y soluciones que sean reales, que no formen parte del discurso mágico de los brotes verdes, que al final saldremos de esta, sino soluciones que yo creo que pasan por soluciones que tienen que ser eminentemente políticas. Y vengo a hablar para plantear un horizonte donde haya respuesta política, donde seamos capaces de sumar a la movilización una expresión democrática electoral, lanzando un mensaje claro, democrático, rotundo, y donde la aspiración no sea aspirar a crecer, sino a vencer. Porque lo que está en juego es lo más básico, lo más elemental, que es la convivencia, que es la democracia, que es la fraternidad, que es la justicia, que es la igualdad. Creo que el mensaje tiene que darse en un marco europeo, porque más allá de los debates que tenemos en Cataluña, legítimos, y los debates que existen en el ámbito estatal, creo que la solución a lo que nos está pasando tiene una dimensión nítidamente europea. No hay solución si no es Europa. Y vengo a trasladar que ese mensaje tiene que ser político, que es ahí donde le duele a los mercados, que tiene que ser democrático, que es aquello que a veces parece sobrarle a los mercados. Vengo a trasladar una propuesta que se base en la unidad y en la novedad, en la novedad y en la unidad, en los valores y en ideas
que hace un tiempo aspiraban a resistir. Yo estaba con Gaspar en ese congreso, ¿no?, con solo 2 diputados, pero a valores, ideas y reflexiones que hoy pueden aspirar a ser mayoritarias. Sí, mayoritarias. Porque las ideas, las reflexiones y los valores que en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000 no eran ni tan siquiera escuchadas, hoy pueden ser mayoritarias porque el momento histórico en el que vivimos permiten hacerlo. Sí, es verdad, es una propuesta que está en las antípodas del pacto de ayer entre Partido Popular, Convergencia y Unió, Partido Socialista Obrero Español, UPyD, también en las antípodas del dichoso artículo 135 de la Constitución y en las antípodas de ese discurso que para mí lo que hace es cargarse la democracia. No hay alternativa. El "there is no alternative" de Margaret Thatcher en la expresión moderna, que es la expresión simplemente de decir, oiga, no hace falta que vayan a votar. En este análisis, primera propuesta, el diagnóstico. Y en el diagnóstico lo que tenemos que decir es fracaso económico y fracaso político. ¿Económico por qué? Porque hoy la Unión Europea, ¿qué recomienda? Dolor. Dolor. Menos sueldos, menos pensiones, menos servicios públicos, menos prestaciones. Lo cierto es que es totalmente injusto, porque el problema no es ni de los sueldos, ni de las pensiones, ni de los servicios públicos, sino de un fuerte endeudamiento y una no regulación del mismo. Un dolor que además es insolidario. Hay países que tienen los tipos de interés bajos, otros disparatados, por no hablar del acceso al dinero por parte de los bancos rescatados. Un dolor que es inútil, porque es desastroso en términos económicos, PIB bajando, en términos sociales, el paro disparado, y en términos humanos, porque hoy hay pobreza y pobreza incluso extrema. Estos días en Cataluña estamos discutiendo sobre qué pasa con los chavales y las chavalas ahora que ya no van a los comedores y si se les garantiza precisamente la comida a miles y miles y miles y miles de niños. Y esto pasa en España, en Grecia, en Italia y en Portugal, y el balance es desastroso en términos económicos. Y también lo es en el centro de Europa, en Francia, en escenario ya de estancamiento, sino de recesión, en Alemania. El problema no es la enfermedad, la crisis. El problema es la medicina que se está suministrando. La austeridad, y la austeridad salvaje. Y si me permiten los cataplasmas que ahora se intentan plantear, ¿no? Un plan de empleo juvenil de ¿cuántos millones de euros? 6.000 millones de euros para toda Europa. Si hemos dado 300.000 millones en ayudas, en créditos a la banca española y 175.000 millones en créditos y avales. Pero la pregunta es, si no funciona, ¿por qué lo mantienen? Porque yo creo que hace 2 años Mar, Rajoy e incluso Zapatero hubiesen dicho no, esta es la receta. Pero ya te dicen que no. Y se mantiene por una simple razón, porque hay quien gana mucho, muchísimo. Porque aquel que ganaba mucho en el sector financiero, en la gran obra pública, continúa ganándolo en el sector energético, puede llegar a ganar bastante, no tanto como antes, pero bastante, de la desregulación de los sectores públicos. Tan simple y tan llanamente como esto. Por eso se mantienen. Y solo se explica así la insistencia en el error. No les convencemos que cambien la política porque en caso de convencerles, algunos dejarían de ganar mucho. Segunda reflexión, fracaso político y democrático. Porque la pregunta es, ¿y en este contexto cuánto va a resistir Europa? ¿Cuánto va a resistir el euro? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en decir esto no vale? Y lo digo desde la convicción de que creo que la salida es europea. Por eso creo que estamos en un escenario de fracaso total, ¿no?, desde el punto de vista político y desde el punto de vista democrático. Y yo creo que el problema es que la crisis está afectando al corazón de la convivencia, al corazón de la democracia. ¿Se puede hablar de democracia cuando las decisiones vienen impuestas por instituciones y organismos que la ciudadanía no ha elegido? ¿Se puede hablar de democracia cuando aquellos a los que sí ha elegido sus parlamentos o incluso el Parlamento Europeo tienen un papel secundario, en el mejor de los casos? Como decía Galbraith, hijo, ¿se puede hablar de democracia cuando todos sabemos que en unas elecciones puedes cambiar gobiernos, pero no puedes cambiar políticas? ¿Podemos continuar normalizando el discurso del no hay alternativa? ¿Por cuánto tiempo? Hemos normalizado cosas absolutamente inaceptables.
¿Se acuerdan de los cálculos electorales de Merkel para retrasar el primer rescate de Grecia? Las condiciones draconianas impuestas a los países rescatados. Se ha prestado 50.000 millones a Grecia y han devuelto 70.000. ¿Podemos normalizar la amenaza ante el amago de referéndum de Papandreou? ¿O la imposición de gobiernos tecnócratas como el de Monti? ¿O las amenazas que se produjo en Grecia ante el inminente triunfo de Syriza? Lo digo porque estamos normalizando cosas por las que hemos luchado siempre. Y a una velocidad de vértigo. Y ese es el escenario en el que estamos. ¿Cuál es el problema? Que en este escenario, donde pasan cosas inaceptables, yo creo que tenemos mayoritariamente gobiernos siervos y aprovechados. Porque este es el contexto en el que estamos. En este marco europeo, ¿qué hacen nuestros gobiernos? Una actitud servil y aprovechada. De hecho, ahí tenemos al gobierno Rajoy. Lo que les impone Europa les sirve para casi todo. Mercantilizar la sanidad, degradar la educación, recentralizar como nunca. Y la mezquindad llega al extremo máximo. Mezquindad, se tiene que hablar con estos términos, cuando Ver plantea el corte en el 6,5 expulsando a los hijos de los trabajadores del sistema universitario. Es así. Se atrevan a casi todo porque la crisis, la terapia y la lógica del miedo, permite hacer lo que en ningún otro escenario hubiesen podido plantear. Hasta el punto de que plantean escenarios de recentralización como nunca. ¿Por qué no es más útil? No. Porque la crisis, la política de austeridad, sirve para hacer precisamente lo que no hubiesen hecho en ninguna otra circunstancia. El problema es que las instituciones europeas hoy son la coartada y son utilizadas. Y como dice Ignacio Torreblanca, no es que los ciudadanos hayan abandonado el proyecto europeo, es que la Unión Europea es quien les está abandonando. Este es el escenario. Y el problema es que ese proyecto original de la Unión Europea, que antes les citaba, ¿no?, como una Unión Europea referenciada en la Revolución Francesa, en el movimiento obrero, en la lucha contra los totalitarismos, hoy está en manos de la derecha, sí, de la derecha. Y de esa derecha que solo la utiliza precisamente para un proyecto económico determinado. ¿Cuál es el problema? Que hoy, por desgracia, la socialdemocracia no expresa ni representa la alternativa. No, me gustaría que fuera así, pero no es así. La presencia de Almunia como comisario. Qué gran decepción, Hollande, cuando teniendo la oportunidad de plantarse ante el Fiscal Compact, lo que hace es acatar, sí, subir los impuestos de los más ricos, pero acatar precisamente el marco del Fiscal Compact o el artículo 135 de la Constitución. Ayer tenemos la última imagen, el Pacto Partido Popular, Partido Socialista, como ese placebo, ¿no?, ante la próxima cumbre. Y esa imagen totalmente desacreditada, cuando Soraya Sáenz de Santamaría va ante Merkel, le dice una Europa fuerte con una España fuerte. Es decir, una Europa con reformas estructurales que degradan la vida de la gente, con una España que acata precisamente esa degradación. Y el PSOE, siendo coartada y planteando ese placebo precisamente en la perspectiva de la próxima cumbre. Este es el marco, este es el escenario desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista. La cuestión es, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque creo que en el análisis mucha gente coincidiríamos, mucha. Pero la cuestión es, ¿qué hacer? Y yo creo que necesitamos una derrota política e ideológica de la austeridad salvaje, del neoliberalismo. Y la derrota tiene que plantearse no solo en términos de movilización, sino en términos electorales también. Electorales. Porque lo que les duele más es entender que hoy no tienen el aval de la ciudadanía. No digo que con eso sea suficiente. Se trata de cambiar la correlación de fuerzas y construir una nueva hegemonía y muchas cosas más. Pero necesitamos precisamente que se produzca, que se materialice esa derrota. Yo creo que en Europa hoy hay tres opciones. Hay una que es la que colabora con la austeridad, la del Partido Popular. Hay una que se rinde a ella. Para mí es la socialdemocracia europea y el Partido Socialista Obrero Español. Y hay una actitud de rebelión, que es donde nosotros nos identificamos. De hecho, no es nuevo. El otro día leía a Tsipras en un artículo, creo que era en El País, ¿no?, que planteaba precisamente un escenario, ¿no?,
un escenario de rebelión. Y a mí me parece la opción, francamente, más sensata. ¿O es que es sensato irse a la Cumbre Europea con un plan de 6.000 millones de euros, de plan de empleo juvenil, mientras se continúa destruyendo empleo porque se mantienen las políticas de austeridad? Es esa rebeldía cívica que está en la calle que hay que trasladarla, y hay que trasladarla electoralmente. Y aquí es donde vengo a plantear una reflexión. Creo que las elecciones europeas son una fantástica oportunidad. Y son una fantástica oportunidad por varias razones. Porque la podemos hacer en el marco europeo, en el marco del Parlamento Europeo, porque lo podemos hacer mediante las urnas y porque hoy es mediante la Unión Europea como podemos revertir lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Entendiendo, en definitiva, que estas fuerzas de mercado que hoy imponen, ¿no?, los designios de Europa, lo que más les duele precisamente es un marco europeo que responda. Y entendiendo que nos enfrentamos a un poder económico transnacional y necesitamos un poder político transnacional. Y lo más parecido a un poder político transnacional que hoy tenemos es la Unión Europea. Se trata de decir, oiga, la prioridad, el paro, no el déficit. Se trata de decir y lanzar un mensaje a Merkel, al Banco Central Europeo, no de una Europa fuerte para una España fuerte y estos discursos vacíos que lo que significan es acatar, sino entender, en definitiva, que ante esta Europa, sí, del capitalismo salvaje, de un capitalismo sin límites, lo que hay que hacer es expresar una fuerza política que nítidamente diga basta y que diga que lo que queremos es recuperar precisamente un proyecto social para la gente. Para ello, ¿qué es necesario? Sumar fuerzas. Y eso significa una alianza con toda la gente que está implicada precisamente en este mismo sentido, en construir una gran mayoría. Un cambio de rumbo. Nosotros celebramos hace poquito nuestra 10ª asamblea iniciativa con un eslogan: juntas y juntos podemos cambiarlo todo. Y ese es nuestro compromiso. Como les decía, es una fuerza política catalana, de izquierdas, ecologista, pero que tiene vocación más allá de Cataluña. Y por eso quiero aprovechar este foro para lanzar la propuesta, ¿no? La necesidad de formar, digámosle como lo queramos, un espacio de confluencia de izquierdas ecologista que se traduzca precisamente en un bloque democrático para las próximas elecciones europeas. Se trata de eso, y una plataforma que sume a multitud de fuerzas sociales que han emergido en los últimos años y a los diferentes partidos también de ese espacio alternativo, y que está abierto también a socialdemócratas de izquierdas, que entendamos que sí, hay que construir un nuevo espacio, y un nuevo espacio precisamente que lo que intente es no solo crecer, sino vencer. Una oferta no para incorporarse a nada ni a nadie, sino para construir también algo nuevo, siendo cada uno lo que es, pero sobre todo, y lo más importante, entendiendo precisamente que hay que plantear una alternativa ante este escenario. Un proyecto que tenga por objetivo cambiarlo todo, que pretenda plantarse ante las imposiciones de la austeridad salvaje y que esté a favor de una Europa social, democrática, sostenible. Como decía, no se trata de crecer o aparecer o existir, se trata de entender que estamos en un momento excepcional. Y ante un momento excepcional, fórmulas excepcionales, porque quizás algunos de los presentes sí hayan vivido momentos más excepcionales que este. Yo no. Yo no he vivido en mi vida un momento tan excepcional como este. Yo en mi vida había pateado barrios y ciudades tan desoladas. Y en un escenario excepcional, soluciones excepcionales. Y como estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época, creo que por eso la propuesta tiene todo el sentido. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que en la movilización hay ya confluencia de partidos, de sindicatos, de asociaciones, de movimientos, y que esa confluencia se da de manera creciente. Se produjo en la huelga general, se produjo también en la ILP, en la dación en pago, se está produciendo en todas las mareas ciudadanas. Y a esa reflexión se le suma además la reflexión de muchos otros, de mucha gente que hasta el momento había dicho, bueno, doy fe, tengo confianza en que salgamos de la crisis, pero que entienden que así ya no. ¿Cuántos empresarios nos encontramos que dicen, esto no va? Hacen falta soluciones distintas. Y empresarios que ni siquiera eran capaces de escuchar una propuesta de Banco Público y que hoy escuchan la propuesta. Necesitamos
espacios para ello de confluencia política también. Y creo que, como decía, las elecciones europeas es la oportunidad. No es fácil, pero es posible. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, yo creo que el riesgo es la fortaleza de unas encuestas que van bien. Iniciativa va a crecer, Izquierda Unida va a crecer. Pero a la vez entendamos que con esto es suficiente. Yo creo que el momento histórico necesita de una propuesta para intentar ganar, sí, para intentar ganar. No digo que sea fácil, no lo es, pero es posible. ¿Intentar ganar para qué? Para nosotros no, para la gente. Pero eso necesita precisamente, como decía, de ese espacio de confluencia, de entender que no se trata solo de incrementar los resultados, sino de definir un polo que sea alternativa. Y como decía, la aspiración precisamente tiene que ser construir una gran alternativa, una alternativa a la derecha representada por quien la representa, y que esto lo hagamos desde la izquierda alternativa, verde, con capacidad no solo de influir, sino de convertirnos en gobierno, aquí y en Europa. Yo creo que la cuestión es crecer o intentar vencer. Esa es la cuestión. Y lo cierto es que es posible. De hecho, en Grecia hay experiencias que sí lo acreditan y para mí se necesitan dos ingredientes básicos. Sin los dos no es posible. Unidad y un punto de novedad. Novedad y un punto de unidad. Para nosotros, esta es una propuesta que tenemos que trabajarla y que la tenemos que intentar por la trascendencia del momento. Por la trascendencia del momento. Y creemos que es factible. Hay nuevos actores, interlocutores. La unidad puede significar la multiplicación y a la vez hay gente que está haciendo las cosas bien, muy bien, que está trabajando día a día. Creo que se trata de esa. Yo sé que no es fácil, no lo es. No nos vamos a engañar. Hace falta generosidad. Y eso significa saber renunciar a esas diferencias que a veces considerábamos insalvables, pero que con el momento excepcional creo que no lo son. Hace falta amplitud de miras, intentando aglutinar el activismo social alternativo y también a socialdemócratas de izquierdas. Añadiría más, hace falta empatía, ponernos en la piel del otro. Pero yo creo que no solo es posible, que es necesario. Sea, cómo es posible que se llegue y cómo es posible que no. También para describir las situaciones tal y como son, sabiendo que no es fácil, yo creo que lo peor que podríamos hacer es caer en ese escenario de frustración, ¿no? Y por tanto, creo que la mejor manera de empezar a trabajar sería plantear programas de mínimos. Programas de mínimos. Un programa de mínimos compartiendo aquello que es básico, aquello que es fundamental. Y yo creo que podría haber 6 puntos, pueden ser más, pueden ser menos, pero 6 puntos sobre los que se podría empezar a trabajar. Por ejemplo, fin de la austeridad e impulso de estímulos de economía para la creación de ocupación. Y ello implica también suprimir la famosa regla de oro, que pone como prioridad el déficit antes que la gente. Puede ser un punto. Segundo punto, una fiscalidad justa. Lucha contra los paraísos fiscales, unión fiscal, tasa Tobin, pero mucho más, porque lo de la tasa Tobin, ¿no? Digamos, era el mínimo morum hace unos años. Tercera propuesta, deuda y sistema financiero. Un Banco Central Europeo al servicio de la recuperación y el empleo. Algo tan sencillo como que compre deuda. Lo hace la Reserva Federal Norteamericana, ¿no? No parece tan complicado con la quinta economía del planeta, que es la californiana, y que está en una situación financiera más complicada que la mayoría de los países del sur de Europa. Reestructuración de la deuda. Sí, quita. Porque de esta no salimos si no hay una quita para el conjunto del sur de Europa, como la hubo para Alemania. Y porque nuestro endeudamiento se debe a la paridad peseta-euro, dracma-euro, lira-euro, ya los tipos de interés por debajo precisamente de la inflación, cuando a Alemania le interesaba que los tipos de interés fuesen bajos. Ellos también son responsables. Cuarta propuesta, un cambio de modelo hacia un progreso sostenible que no explote el medio ambiente, que apueste por la economía verde, que luche contra el cambio climático, que entienda que no podemos salir de esta reproduciendo el patrón de crecimiento que nos ha llevado a la actual crisis
y sin entender los límites físicos precisamente del crecimiento. Quinta propuesta, unión política para construir una Unión Europea más democrática, donde en la Unión Europea por fin haya gobierno y oposición. ¿Qué es esto de los falsos consensos, donde no hay gobierno y oposición y donde mande, a ver, ¿qué les parece?, el Parlamento? No es revolucionario, ¿eh? Hace 2 siglos que se separa legislativo, ejecutivo y judicial. Pues venga, llevémoslo a Europa. Y por último, una revolución democrática. Y una revolución democrática porque hoy hace falta democracia económica en las decisiones económicas y una revolución democrática haciendo que la gente pueda decir, y aquí incorporaríamos también el derecho a decidir como uno de los elementos precisamente a incorporar. Esta es la propuesta que planteamos para empezar a trabajar. Pero les confieso, con un objetivo. Y el objetivo es de un frente, un polo, un espacio de confluencia. Me es igual el nombre. Pero lo que entienda en definitiva que hay que lanzar un mensaje en la perspectiva de las europeas para recuperar la democracia, la política, el proyecto europeo, pero un proyecto europeo para la gente y no para los mercados. Y ese es el programa de mínimos que con sus acentos y con sus diferentes formas nos podría identificar a mucha gente, a muchísima más gente que la que pensamos. Acabo ya. Es una reflexión que va más allá de Cataluña y va más allá de España. No hay soluciones exclusivamente españolas, ni tampoco catalanas. Tiene que haber una solución, creo, francamente, de proyecto europeo. Y tengo que decir que creo que tenemos aliados, porque lo que pasa en Montbui, en La Noya, no es tan distinto de lo que pasa en los barrios de Salónica, o en la ciudad de Porto, o en el sur de Madrid, o podría continuar con tantos dos. Y por tanto, lo que hay que diagnosticar es cuáles son las alianzas que existen precisamente para intentar cambiarlo todo, para que no nos lo quiten todo, porque creo que este es en el contexto en el que estamos. En un viaje que hice a Estados Unidos, me encontré a unos viejitos con 73, 74 años trabajando en el supermercado. En el supermercado trabajaban las horas que el cuerpo les aguantaba, porque el plan privado de pensiones se les había ido. Esa es la pesadilla europea. La pesadilla europea es acabar con un modelo desregulado donde nuestros viejitos, porque hay quien ha hincado el diente en los sistemas de pensiones para hacer negocio, tengan que trabajar las horas que el cuerpo les aguante para pagarse la pensión. De lo que se trata es de tener sueños y, sobre todo, que las realidades no nos las arrebaten, nos la intentan arrebatar, y creo que la responsabilidad en momentos excepcionales son soluciones excepcionales con un proyecto europeo y con un proyecto de izquierda, verde, democrático, que lo que intente precisamente es lanzar un mensaje claro en la perspectiva de las europeas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Carlos. Pues empezamos ya por las preguntas. Toni Portas y Luisa Cortés le hacen las siguientes. El PSC no asistirá hoy a la reunión del Pacto por el Derecho a Decidir convocada por Artur Mas. ICV sí participará, aunque ustedes no se han comprometido expresamente a apoyar el proceso independentista. ¿Cree que Mas y Cataluña están atrapados en un callejón, en un proceso sin salida? Supongamos que se celebra la consulta y que se hace con el improbable permiso del Estado o sin esa autorización. ¿Se imagina qué ocurrirá en cualquiera de los dos escenarios, un sí a la independencia o un no? Y si es un sí escaso. Bueno, me sorprende esta pregunta. A ver. Yo creo que los problemas políticos se resuelven políticamente, ¿no? Vamos a otras latitudes. Brasil. En Brasil ha habido una movilización extraordinaria, da la impresión. Y el gobierno brasileño
ha resuelto una movilización extraordinaria con respuestas políticas. 2. En Cataluña ha habido una movilización extraordinaria, ¿sí? Y a pesar de que Convergencia a veces el debate lo utiliza como cortina de humo, siempre lo he dicho, existe una corriente de fondo. Y esta corriente de fondo dice, queremos un encaje distinto en España. Hágame usted propuestas y si no me las hace, no descartamos un escenario precisamente, ¿no?, de independencia. Esto existe en la sociedad catalana. La responsabilidad de un problema político es darle soluciones políticas y democráticas. Y el derecho a decidir, y esto lo hemos podido compartir en multitud de ocasiones, es una manera precisamente democrática y política de dar salida, soluciones a una reivindicación democrática con corriente de fondo. Por tanto, creo que esa es la única solución. No puede ser que continuemos viendo cómo otros dan respuestas democráticas y digamos, mira qué bien, y aquí, con un gobierno cerrado a cal y canto, sin dar solución alguna, digamos que no, que ni hablar. Bueno, pues yo creo que se trata de esto. Segunda reflexión. Creo, y lo digo aquí, que como hay veces, si me permiten la expresión, un poco yendo a la yugular, pero a la vez siendo lo suficientemente claro, como son tan bestias las respuestas del gobierno español, en Cataluña no hace falta que hagamos bien las cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que hacer mejor las cosas también desde Cataluña. Entonces yo me quedaría en estas dos reflexiones. Soluciones democráticas ante una demanda democrática. Y dos, y en Cataluña vamos a intentar hacer muy bien las cosas. Y en eso estamos la gente de Iniciativa Verds y Esquerra Unida. No sé si es consciente usted, seguramente sí, de que ha dejado muchas preguntas por responder. No, pues vuélvamelas. Lo de los escenarios y todas esas bueno, cosas. Bueno, lo de los escenarios es que, a ver, lo de los escenarios vamos a gobernarlo. Y vamos a gobernarlo precisamente intentando ganar el derecho a decidir por la vía del acuerdo, como tiene que ser así. Y entonces, cuando estos escenarios se vayan agotando, veremos cuáles son las soluciones. Lo que no voy a hacer es francamente de pitoniso, de qué va a pasar ante un escenario de choque de trenes y ante una propuesta exclusiva de choque de trenes, que es la que se está planteando ahora mismo. Por lo tanto, creo que nuestra responsabilidad, francamente, ¿no?, es construir ese escenario precisamente para dar una salida política, democrática, ¿no?, a una reivindicación democrática. Y a partir de aquí veremos. Entre otras cosas, porque si nos ponemos en los escenarios, acabamos cerrados en los escenarios. Y los escenarios son de presente, de futuro. Y yo, no sé, de momento nos dedicamos al presente, al gobernarlo, ¿no? ¿Qué le parece que los socialistas catalanes se hayan descolgado del Pacto por el Derecho a Decidir? Le pregunta Roger Pi. Bueno, la expresión la hemos dado en varias ocasiones. Creemos que es un error porque el Pacto por el Derecho a Decidir, ¿no?, es un pacto que aglutina fuerzas sociales y a fuerzas sociales que además hoy van a decir que el derecho a decidir tiene que tener un componente social. Y lo va a hacer desde la tabla del tercer sector hasta mucha otra gente como UGT o comisiones. Sobre todo, en relación con este tema, le pregunto a Josefina Robles, ¿qué le parece que Mas compre con 10,5 millones de euros de dinero público la participación de comisiones obreras y UGT en el proceso de independencia? ¿No le parece indecente pagar esa barbaridad de dinero entre recortes y recortes que afectan a los ciudadanos catalanes? ¿Y qué le parece que los sindicatos de clase se dejen comprar y alinear? Vamos a ver. Preguntas fáciles todas esta mañana. Pues yo creo, no sé, para mí los sindicatos están reconocidos en la Constitución, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, no, es que me sonaba, ¿eh? Pero, y entonces, yo creo que los sindicatos forman parte precisamente de la democracia. Sí, de la democracia. Y por tanto no se les compra. Lo que tienen son recursos, y recursos para hacer una tarea fundamental. Voy a otra cosa más básica. Mire, el sueño de Margaret Thatcher fue cargarse la sociedad, porque no teníamos una sociedad, sino teníamos individuos. Y para hacerlo intentó cargarse dos cosas, el sindicalismo y el municipalismo. Y no se los cargó, pero los debilitó. Muchísimo. Y eso ha hecho que en el Reino Unido hoy la construcción de alternativas políticas sea mucho más difícil. Y lo digo ante un discurso antisindical
y atención, y antimunicipalista, porque son los pilares básicos que construyen la sociedad. Yo creo en la sociedad. Porque la sociedad es el patrimonio de las clases populares y lo que permite precisamente que las clases populares tengan derechos. Y para que eso sea posible, para mí el sindicalismo es una de las trincheras. Y lo que hacen en este caso los sindicatos de clase en Cataluña, comisiones y UGT, es coincidir con una reivindicación muy extendida en Cataluña, el derecho a decidir, que es un principio básico. Y no es que lo compren, no, es que comparten ese análisis. Julio González, RC ganaría las elecciones en Cataluña si se celebraran hoy. Según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió, Esquerra obtendría 38 o 39 escaños, seguido de CiU, con entre 35 y 37, el PSC 16, ICV 13 o 14, Ciutadans con 12 y CUP obtendría 6. El PP también entre 13 o 14, empatados más o menos con Iniciativa. ¿Tienen valor estos sondeos a tantos meses de los comicios, contando con que Mas ha descartado adelantarlos? Si le fuera necesario a RC el apoyo de ICV, ¿usted descarta dárselo o aceptaría en determinadas condiciones, por ejemplo, algo tan difícil para Esquerra como parar la ola independentista? A ver, yo creo que las encuestas primero están hechas a 5 meses de las elecciones, a 5 meses de las elecciones pasadas, por tanto a 3 años y medio de las siguientes. Lo digo para situarlo. 2, el contexto en el que se vote de aquí 3 años y medio, yo no tengo ni idea cuál va a ser, no lo sé. Y por tanto creo que el contexto puede ser bastante diferente. Y en tercer lugar, creo que las diferentes encuestas, no solo la del CEO, sino también la del periódico y algunas otras que han aparecido, yo creo que en Cataluña expresan varias cosas. En intención directa no entro en las cocinas posteriores. Les anuncio que la encuesta del CEO en las últimas fue, no esta a lo mejor la clava, pero la última, vaya, ninguna se equivocó tanto como el CEO en las últimas elecciones en el Parlamento de Cataluña, pero en la intención directa lo que dicen, yo creo, es que se están produciendo una cosa que se produce en toda Europa, que el sistema de partidos clásico está saltando por los aires. Está pasando en el conjunto de España y está pasando en Cataluña. El MITE, que es aquella coalición, ¿no?, en Alemania, ¿no?, entre socialdemócratas, ¿no?, y la CDU, pues esto yo creo que salta por los aires y también pasa en Cataluña. Y se produce una cosa, que en intención directa Esquerra está por delante, bastante por delante de Esquerra, que en intención directa Iniciativa Esquerra Unida está por delante del PSC y que en intención directa, y creo que es un elemento también relevante, Ciutadans está por encima del PP. Y eso pasa en todas las encuestas. Y luego las cocinas y esas cosas, oye, pues todo el mundo cocina como puede, como sabe, bueno, o como le dejan. Bueno, pues hablemos, si le parece oportuno, de elecciones europeas. Le preguntan varios de los asistentes. Ángel Fernández, ¿con quién va a ir a las elecciones europeas Iniciativa? ¿Con IU o con ECU y Compromís? Teresa Salas, de Cataluña Radio, sobre su propuesta europea. ¿Han empezado ya los contactos para configurar esta candidatura? ¿Con quién piensa para encabezarla o en quién piensa para encabezarla? ¿Hay algún punto negociable o renunciable de su programa de mínimos? Estuard Medina también le pregunta si es conveniente que... Bueno, este tema se lo voy a dejar para después. Roger Pi dice, su propuesta para las europeas puede incluir al PSC y RC. ¿Qué le parece que CiU esté pensando en desmarcarse del PNV? Y Joan Vidal dice, ¿aceptaría ICV la propuesta del PSC de explorar vías de colaboración de cara a las elecciones europeas, incluyendo presentarse juntos a las elecciones del Senado, formar grupo propio en la Cámara Alta y dejando al margen al PSOE y alejando a ICV de su afín Izquierda Unida? A ver... Yo le repito las que quiera. Sí. No, más, si me olvido algo, porque hay unas cuantas cosas, ¿no? A ver, empiezo por el final, porque lo del CiU y PNV no entro, ¿no? Que Pedro esté tranquilo, que es que no lo sé, digamos que no forma parte, si me permiten, de mi negociado y por tanto no voy a entrar en la materia, ¿no?
Yo creo que respecto al PSC, el PSC hizo una propuesta, pero que no era propuesta, como ustedes saben, ¿no? En una rueda de prensa, fruto de una ejecutiva, y una ejecutiva en la que previamente el fin de semana habían habido voces críticas, ¿no?, en torno a una de sus múltiples posturas. Pero a la vez decían que no, que en realidad no era para hacer una lista conjunta, y a la vez han votado ayer, creo que los diputados del PSC, si no me equivoco, ¿no?, votaron el acuerdo firmado con el Partido Popular. Entonces, no. Es decir, hoy, lamentablemente, y lo digo con cierta tristeza, el Partido Socialista, no el PSC, la socialdemocracia europea, no planta cara a las políticas de austeridad. Y por eso no sirve. Para mí no sirve. Otra cosa es que hay mucha gente socialista que entiende precisamente que hoy esas expresiones políticas no conducen a ninguna parte. Por eso no contemplamos ningún escenario precisamente de acuerdo en la perspectiva de las europeas con el Partido Socialista, porque la socialdemocracia europea creo que ha dejado de cumplir la función histórica que le fue encomendada después de la posguerra, hablando en plata. Y quizás tengamos que ir a escenarios donde haya nuevos actores políticos que jueguen un papel histórico en la defensa de los intereses y de las clases populares y de la democracia. Y, por tanto, no contemplo ese escenario. Otra cosa es gente socialista que entiende que precisamente hay que defender un proyecto equitativo, justo, democrático. Esa es la primera reflexión en torno al PSC, y creo que con esto respondo, ¿no?, todas las consideraciones que se han hecho. No contemplamos ningún escenario porque no hay ningún escenario encima de la mesa. Dos, esta reflexión que yo he hecho la hemos trasladado con la gente con la que trabajamos. La hemos hecho a Izquierda Unida, a ECU, a Compromís, con todo el mundo con quien hablamos. Y es sincera. Es sincera porque creemos que el momento es excepcional. Por tanto, nosotros trabajamos en un escenario, que es el escenario unitario. Porque creemos que es lo que conviene. Es cierto, ¿no? Nosotros tenemos un buen trabajo con ECU, con Compromís, y un buen trabajo con Izquierda Unida, y esto, bueno, nos hace ser algo peculiares, ¿no? Pero si en algo podemos contribuir es a intentar que eso sea posible. Y si eso no es posible, programa de mínimos. Claro, es renunciable a algún punto del programa de mínimos, pero si es un programa de mínimos, es de mínimos, ¿no? Oiga, yo puedo añadirle más, pero es el mínimo. Y creo que en ese mínimo todos podemos coincidir, francamente. Es bastante de sentido común y puede atraer a escenarios y a gente que venga desde el espacio socialista hasta la izquierda alternativa. Pero entendiendo que la suma es importante. Trabajamos en ese escenario y lo que vamos a intentar es remar para que esto sea posible. No sé si me he dejado alguna cosa. Yo creo que básicamente está respondido como quiere usted responder, que es así, de aquella manera, de vez en cuando. Alfredo Crespo dice, sobre Cataluña se ha producido una deriva soberanista de su formación. ¿Cómo están actualmente las relaciones de ICV con ERC y con CiU? Y Fernando Combarros le pregunta en qué estado de salud realmente se encuentra la relación entre ustedes e Izquierda Unida. ¿Hay más cosas que les unen que las que les separan? En primer lugar, nosotros hicimos un análisis después de la sentencia del Estatut, en el que creíamos que aquella sentencia daba un portazo a los intentos de federalizar España por la vía del acuerdo. Hoy hay poca gente que se acuerde de ello, pero en julio de 2010 hubo una gran manifestación, Gaspar estuvo, en Barcelona, multitudinaria, muy multitudinaria. Y yo, cuando volví de aquella manifestación, un dirigente destacado socialista me dijo, bueno, esto ahora gran manifestación, pero luego volveréis al regate corto, lo que en catalán llamamos el peix al cova, ¿no? Le dije, creo que te equivocas. En Cataluña hay una sensación de agotamiento de los intentos de federalizar España y, por tanto, esto está haciendo que una opción que no era mayoritaria hasta el momento, que era la opción independentista, pueda llegar a ser mayoritaria, lo veremos.
Yo se lo dije. Creo que la responsabilidad del Partido Socialista está en intentar dar salida a todo ello. No hicieron caso. No hicieron caso permitiendo aquella sentencia. Es verdad, hay una responsabilidad clara, la hostilidad del Partido Popular, pero yo añadiría una responsabilidad, la indiferencia del Partido Socialista Obrero Español. Y lo cierto es que hoy estamos en un escenario distinto. Entonces, Iniciativa está, pues, como está la sociedad catalana. Yo creo que Iniciativa, además, en términos nacionales e identitarios, se parece bastante. Yo no digo que haya nadie que se parezca más a nada, ¿no? Pero creo que se parece bastante a la sociedad catalana, ¿no? Digamos, en términos de identificación con un proyecto de país. Y estamos donde está el país, donde está la sociedad, ni más ni menos. Segundo elemento, para nosotros ha sido muy positivo el acuerdo con Izquierda Unida, y lo tengo que decir así, con todas las letras, que llegamos hace cuestión de unas semanas, donde Izquierda Unida asumía el derecho a decidir con normalidad. Y tengo que añadir que más allá de la valoración que hemos hecho desde Iniciativa, y desde el conjunto de la coalición, desde Iniciativa Esquerra Unida, ha habido una valoración muy positiva en Cataluña por una razón, porque una fuerza de carácter estatal, y una fuerza de carácter estatal además que tiene unas perspectivas de crecimiento notables e importantes, asume, ¿no?, el derecho a decidir como propio, y el derecho a decidir los catalanes, y entendiendo precisamente que se trata de la normalidad democrática. Por tanto, para nosotros ese es un elemento altamente positivo, no puedo decir otra cosa. Y es muy relevante porque este es un debate muy sensible en conjunto del Estado, en Cataluña también, y creo que obviamente eso forma parte de ese buen trabajo que se está haciendo y de ese compromiso que nosotros entendemos que es muy positivo. Stuart Medina le pregunta si es conveniente, en su opinión, que España salga del euro para recuperar competitividad y el flujo de crédito en el caso de que Alemania siga oponiéndose a cambiar la política de austeridad. ¿Qué le parece que en Portugal crezca el deseo popular para que ese país salga del euro? Bueno, yo lo he dicho antes, es decir, ¿hasta cuándo va a aguantar el proyecto del euro y de Europa con esas reglas del juego? Porque hay un sentimiento cada vez más transversal en todos los países de Europa, especialmente del sur de Europa, que es ¿hasta cuándo aguantamos? Eso es así. Segundo elemento, yo no creo que la salida sea la salida del euro, la solución sea la salida del euro, sino el cambio de las reglas. Porque la salida del euro, todos sabemos lo que supone, ¿no? Ataques de determinados mercados, una excepcional vulnerabilidad por nuestra fuerte dependencia energética y muchos otros factores. Por tanto, creo que la solución pasa, oiga, lo dicen en Grecia, lo está diciendo Syriza, ¿no?, por un escenario de renegociación de la deuda y de quita. Pero sí con un pulso. Y el pulso no es irte a la cumbre a pedir un plan de empleo juvenil de 6.000 millones de euros, para que nos entendamos. El pulso es decir, oiga, no, es que así no pagamos. El Banco Central Europeo que empiece a comprar deuda. Es inaceptable la inyección de liquidez a los bancos y el estrangulamiento de las administraciones, porque todos sabemos que cuando das el dinero al 0,5 a los bancos y estos financian a las administraciones al 5 o al 6%, están saneando sus balances a costa de nuestros derechos. Eso es lo que está pasando. Y, por tanto, nosotros lo que planteamos es, ni más ni menos, lo que se está planteando desde Grecia, donde digamos que la política, ¿no?, que se está planteando está estrangulando a la sociedad griega. Ahora, sí que hago una reflexión. ¿Hasta cuándo las opiniones públicas van a aguantar este proyecto que se basa precisamente en saquear los recursos públicos de los países de Europa y especialmente del sur de Europa? ¿Qué le parece que el expresidente del Gobierno, señor Zapatero, le haya pedido ayer a Rubalcaba que pacte más cosas con Rajoy? Significativo. Muy significativo. Yo creo que Rodríguez Zapatero es uno de los artífices precisamente de la falta de sentido de la socialdemocracia en España con el artículo 135 de la Constitución. Pero atención, se habla mucho del Zapatero a partir del 2010, del mayo del 2010. Y yo quiero recordar el Zapatero del 2004, progresista en materia de derechos y libertades, pero en materia económica todo lo pactaba con CiU y con el Partido Nacionalista Vasco. Era así.
Lo digo porque hay veces que se dice, no, Zapatero gira 180 grados, ¿no?, en el 2010. Joan Tardá dijo aquello de el bienio progresista, ¿no?, los 2 primeros años de la legislatura, del 2004 al 2006, y después el bienio, bueno, un bienio más conservador. Es así. Y creo que es muy significativo que el protagonista del artículo 135 de la Constitución, que yo creo que es precisamente el harakiri más importante que se ha hecho en la socialdemocracia española, porque es el aceptar y el acatar precisamente los designios, ¿no?, que te venían de Europa, sumado al mayo del 2010, pues diga eso. Y eso es precisamente lo que no hay que hacer. Hay que construir una alternativa. No hay que poner cataplasmas a lo que están haciendo. Agustín Llanell, dice usted, ha dicho que la Generalitat debería aprobar sus presupuestos sin tener en cuenta los límites de déficit público, Sí. saltándose la legalidad porque es legal pero injusta e inmoral. ¿Sigue pensando lo mismo o cree que hubo algo de exceso verbal en esas palabras suyas? No. Yo sigo pensando lo mismo. Dicho de otra manera, ¿la legalidad es un disparate? Sí. Es decir, en escenario de recesión hay que recordar, yo creo que no. Es más, el artículo 135, en su párrafo cuarto, dice, en escenario de recesión, los objetivos de estabilidad usted no los tendrá que cumplir. Por tanto, oiga, ¿un disparate cómo se supera? Pues sí, desobedeciendo. Y yo ya sé que si la Generalitat plantea unos presupuestos que no cumplan los objetivos de déficit, con el FLA, que por cierto aprobó Convergencia y Unió, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, te van a ahogar. Ya lo sé. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a un escenario para renegociar las condiciones? Atención, no es plantarse solo ante el gobierno español, es plantarse también ante Bruselas. ¿Para qué? Para que algún gobierno del sur de Europa fuerce un escenario de renegociación de unos marcos disparatados. Porque lo siento, es decir, cuando tú tienes un drama social en Cataluña, de narices, ¿cómo puedes pedirle a la gente que vamos a recortar, que la discusión sea si recorto 4.000, 3.000 o 2.000 millones? Y luego ponte a correr. Te corto una pierna, te corto las dos, ahora dicen, no, te corto una pierna y parte del pie. Y después hacer la maratón. Pues no. No es posible en un escenario de recesión continuar recortando. Y como la legalidad es un disparate en un escenario de recesión recortar. Lo que se trata es un marco político para desobedecer y superar ese disparate. Y lo continúo pensando. Porque cualquier otra cosa no sirve. También tengo que decirlo. Lo de no presentamos el presupuesto porque así no nos obligan a cumplir el déficit, eso es una estafa. Sí, porque en el decreto de prórroga del presupuesto de la Generalitat dice se cumplirán los objetivos de déficit que marque el Gobierno español. Y, por tanto, la praxis es que tenemos presupuesto, el aprobado por CiU y PP, con el agravante que tiene una disminución de los gastos del 20%, porque de acuerdo con el decreto de prórroga están cumpliendo el déficit. Para que se sepa, ¿eh? Miguel Gallardo, ¿cuál es su opinión sobre las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas de espionaje? ¿No cree usted que hay algo de eso en el escándalo de Método 3? ¿Tiene algo que contarnos sobre Método 3? No tengo nada que contar sobre el Método 3. Porque no, ¿A usted no lo han espiado? Pues no, que yo sepa, no. Y además tampoco hemos tenido ninguna relación con Método 3 ni nada que se le parezca. Uno de los pocos. Pues supongo que sí. Pero no hemos tenido nada, vaya, no sé nada de lo de Método 3. No, pero lo de Snowden sí que es muy significativo. Yo creo que cuando la política lo que hace es lo contrario a lo que predica, tiene un mal ejemplo. Zapatero, yo creo que hace un crash con el mayo del 2010 y con el 135, y vigilemos que Obama no haga un crash con un discurso, ¿no?, a favor de la transparencia y la democracia y con prácticas como las que acredita Snowden. Y por tanto yo creo que es muy significativo. No se puede hacer exactamente lo contrario a lo que predicas. Y lamentablemente la administración de Obama está haciendo exactamente lo contrario a lo que predica. Cuando esto pasa, viene la derecha.
Díaz Pardo le pregunta, y ya para terminar, ¿cuál sería la relación de una Cataluña independiente con la Unión Europea? Pues no sé, supongo que la de cualquier otro Estado, pero no lo sé. Muchas gracias. Ya para terminar, don Ramón Casanova, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Hemos escuchado con atención y con interés la intervención de don Joan Herrera, que, como nos ha anunciado el rector Berzosa, ha sido un discurso coherente, abierto y reflexivo. Nos ha dibujado un escenario de cambio de época, de desigualdad, de crisis democrática, y ha hecho un diagnóstico de fracaso político y democrático en el que sobresale el dolor y la pobreza. Ha dicho que no ha conocido ninguna crisis anterior como esta. Las ha habido, las ha habido. El proyecto de la Unión Europea, que empieza en el año 1945, después de 2 guerras mundiales que habían transcurrido en los últimos o anteriores 31 años, lleva ya 68 años de vida en paz y en democracia en Europa. Y hablando en términos de ciclo de vida, por pisar un poquito con muchísimo respeto el territorio de la economía del doctor Berzosa, hablando en términos de ciclo de vida, mi opinión es que el proyecto de la Unión Europea está en una época de shake-out previa a su periodo de madurez. Aún no hemos llegado a eso y en ese contexto el planteamiento del señor Herrera nos parece impecable y muy fácil de suscribir. Fin de la austeridad, fiscalidad justa, reestructuración de la deuda, si nos tienen que hacer alguna quita, pues que nos la hagan, cambiar el modelo, conseguir la unión política en la Unión Europea y hacer una revolución democrática desde un polo que propone como alternativa para buscar las mejores soluciones políticas. Le deseamos mucha suerte y mucho éxito al señor Herrera en su proyecto. Nos vendrá bien a todos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias al rector por su presentación. Gracias a todos.